Hola chicos, muy buenas tardes, siempre bienvenidos al canal de Alta Toxicidad. Alguien todavía no se prepara, claro, como siempre, debe ser sucedo. Ahorita me está hablando bien feo, bien golpeado, bien triste. Pero no importa, porque me costó la segunda. ¿Me río o qué? Sí, ya puedes. Antes que todos, caballeros, todos los escucheros de aquí, de Alta Toxicidad, todos altóxicos, yo tengo unas palabras para los combatientes de hace 8 días, de allá de Michoacán, Jalisco, todos esos compañeros caídos que muchos están en las Fuerzas Armadas, policías estatales, municipales, ejército, Guardia Nacional, Marina, si a alguien me faltó de alguna corporación interna, paramédicos que estuvieron también ahí en la acción, en medicina de combate. Bajé. Muchos de los que son del medio saben que hay algo llamado toque de silencio. Lo que no saben, lo que es toque de silencio, corresponde cuando hay unos sucesos, ¿no? O cuando hay compañeros caídos. Guardaremos un poco de silencio en el toque, por favor. Entonces, chicos, a todos esos compañeros caídos, perdón por esa interrupción, a todos esos compañeros caídos de las Fuerzas Armadas y civiles, le deseamos un gran respeto y honor al quien se los merece. Oh, no. Dios. Ok, eso es un ataque especial. La mamá del chamaco no aparece. Espero que no sea niño perdido. Creo que es un niño perdido, pero no sé. Ah, no, su mamá está casi hasta el otro lado. Su mamá estaba del otro lado, chale. Creo que no lo querían como el niño del Oxxo, ¿te acuerdas? ¿O no? ¿Se perdió? Y se perdió, ¿no? Creo que tenemos que correr. Perdón por la interrupción, estaba en un momento muy... ¿Lo que es? Es un niño no, perdido. Ah, no, qué culero. No mames, se pasó de verga, la señora se escondió de niño. Creo que lo vinieron a abandonar. Perdón por la interrupción, eso es larga interrupción. Es que eso estuvo cagado. Pero no abandonen a sus hijos en el bosque, por favor. Regresamos aquí otra vez en el bosque de Aragón. No le hagan bromas fuertes a sus hijos, aunque hay gente que sí se caga de risa por eso, pero como nosotros, como él, como ella, como él. Tú pues no te empezaste a reír. No. Entonces, a todas esas Fuerzas Armadas, a todos los que se han caído, honor a quien se merece honor. Gracias por proteger a México. Sabemos que hay muchas cosas incoherentes, ¿no? No queremos que nos cierren el canal. Omitiremos toda esa parte. Y pues, ahora sí le pueden decir muchas cosas a esas personas, ¿no? Entonces, regresando al nuevo capítulo, el capítulo 3, tuvimos fallas técnicas en el segundo capítulo, muy técnicas, una que otra personales. No lo puedes quitar el sonido. Perdón, otra vez la señorita se molestó. Estamos grabando, no te tomas en serio ese trabajo. O sea, ni siquiera hemos cobrado. Pues no, pero por eso estamos trabajando para poder cobrar. Entonces, vamos a hablar algo que también de la señorita Jessica es experta. No, no es sí. cierto. No. Sí, hoy sí. vamos a hablar de la medicina, que aquí el licenciado es experto, que hoy nos va a hablar sobre los inicios de la medicina.
Sí, En pero tú lees México. primero. En México, obviamente, para no pues equivocarnos en algún dato internacional o algo así. Entonces, Internacional. sí, porque no Nacional, ¿no? vamos a hablar de la medicina en general de todo el mundo, ¿sí? Otra vez el niño se perdió. Puedes poner atención. Estoy poniendo atención al niño porque lo abandona. Bueno, después de la interrupción del niño abandonado, ahora sí podemos Nos acabas de continuar. escuchar. Amor, no podemos estar así, vas a tener que recordar eso. Está bien. Mira, nos vamos a llevar media hora escuchando un niño perdido que venían a abandonar. Vamos a detener esa grabación si no pones atención. Está bien. A mí ven cómo me regaña. No, o sea, ahora yo te regaño. Sí. Después de que tienes una déficit de atención bien cabrón. Y tú no. No. No llegó un perrito y lo puedes acariciar. No. Y dices una ardilla. Pues es que ya. Ay, dices que soy yo. Bueno, vamos a hablar un poquito más del tema. No funciona. Es de la historia de medicina en México. Vamos a retomarlo de la época prehistórica, un poco de la prehistórica, un poco más de la época de los aztecas, de los mayas, de los chichimecas. Ese niño, se los juro que no me va a dejar concentrarme con ustedes. Ya está no sé a cuántos metros de distancia y el niño se está desgarrando la garganta porque se esconde su mamá de él. Aquí lo más curioso es que en los aztecas había un sacerdote. El sacerdote era el curandero de aquí, no digamos, de ciertas áreas o ciertas cosas, era como el curandero. Muchas veces era como que el que daba las medicinas, el que daba las hierbas. Recordemos que en esa época pues no había pastillas, ¿no? Entonces, ¿cómo experimentaban? Pues llevaban personas o esclavos y comían, ¿no? La misma hierba. Ah. Entonces, si sobrevivía 24 horas o 72 horas, era bueno. Y si no hiciera hierba venenosa, pues lo mataban. Entonces ellos hacían como marcas, tipo de hierbas que hacían. Que era la herbolaria precisamente en esa parte. Ya más para acá, más tiempo más actuales, en el finales, inicios del siglo XX, empieza la revolución médica como tal. En esto empiezan a hacer radiografías, empezó a haber ostomatología, muchos alrededor de esa parte. ¿Algo que tengas que opinar? Hasta ahorita no. No estás pidiendo nada de aquí, ¿verdad? Entonces, pues mucha parte de la historia médica se basa en por medio de la herbolaria. Los primeros herbolarios son los aztecas, son las culturas, son las indígenas, ¿no? Las que nos inician todo esto. Y aquí en México empieza muy, 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 pero muy, muy, muy raro. Que la señorita Jessica Horta nos va a dar, la licenciada Jessica nos va a explicar un poquito más. Pues se supone que justamente ocupaban la herbolaria como un método, como primer método. Y también se dice que los masajes o las sobadas eran las que se utilizaban como para mejorar o para sanar más bien la persona. Pero eso fue como lo principal, como inició la medicina o como inició estos avances en la medicina. Los masajes se ocupaban para los traumatismos, dependiendo qué tan grave fuera. Después, obviamente, avanzaron ya con la conquista, avanzaron a pues hacer más clara, a crear los hospitales, a dar ¿los una morenos los hacían atención. claros? No, eso es imposible. Bueno, no es imposible. A menos de que se vean ¿Eran aprietos en aprietos? aprietos en aprietos. Ajá. ¿Prietos en aprietos? Aprietos en aprietos. Sí, déjenme dislexia en paz, banda. Bueno, el punto es que después de esto, con la conquista se supone que da como el paso de la creación de hospitales, donde se supone que ya había una mejor atención y educación para mantener esos problemas de salud. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál es el problema de salud? Yo no tengo ninguno. ¿Tú tienes uno? Tú tienes muchos problemas psicológicos, pero estamos hablando de los problemas de salud. ¿Puedes ¿Cómo hacer- se hacían? ¿Cómo se hacían? ¿Qué? ¿Cómo se curaban en esta época de la conquista?
Es que en esa época de la conquista era por medio de... Es que los españoles empezaron a tomar métodos, copias de nosotros para empezar con curaciones más avanzadas de la época. Y más avanzadas me refiero es que, por ejemplo, en México se empezó a crear medicamentos, pastillas, ¿no? Analgésicos ¿Con el herbolario? con la herbolaria. Japón, China, ellos empiezan a crear en lo que es la anestesia. Alemania, la Segunda Guerra Mundial, empiezan a crear lo que es amputaciones. Bueno, ya existían las amputaciones, ¿no? Que eso sí era muy sádico. Era carne viva, es como ahorita, como tener un hijo, ¿no? Sí, esa es la comparación que muchos hacen, porque cuando tienes un hijo, pues no te anestesia, Sí, ¿no? ¿no? Parto natural, no. Por cesárea, sí, Sí. pero no te anestesian por completo. Pues no, obviamente no. Ya Porque después, son- ya después que te abrieron, ya después que te asaltaron, es que sí, es que dejan una rajada de como pues, unos 15, 10 centímetros. Soy muy menso en las medidas, así que ¿Sabe? por ahí hagan un cálculo ustedes. Entonces, para poder salir el bebé o el producto como se le conoce, ya se todo ahí. Entonces, en China, más principalmente en Japón, cuando se empezaron a separar ciertos continentes de Japón, empiezan a crear lo que es la anestesia. Ya cuando se crea la anestesia, no me acuerdo de este doctor, es un doctor alemán. Ya anoten en los comentarios, chicos. Ese doctor alemán, cuando era más rápido en cortar, ocupaba un serrucho, literalmente ocupaba un serrucho y cortaba la pierna. Como anestesia les daba vodka. Ajá. Como anestesia les daba vodka, le daban de 1 a 3 tragos de vodka. Ya estaban medios pendejeados, medios mensos y se rechaba. Era el más rápido y pues obviamente mató a muchas personas que estaban alrededor de él por las mismas razones. Estamos hablando, nos vamos yendo internacionalmente. En México se crea el condón. Nuestra vida activa gracias a un mexicano que fue por un condón y la pastilla anticonceptiva. Eso se lo debemos a los mexicanos. Ok. El mundo nos las debe a nosotros porque gracias a un mexicano tenemos hasta la televisión de color, el topo del baño para que puedas cagar bien. Nos deben más que nada muchas cosas que ahorita, como las armas, la Quetzal, la arma mexicana del ejército mexicano. Ya me estoy desviando del tema, pero muchas armas, muchas navajas es gracias a mucho mexicano. La pastilla conceptiva fue por error, no se hizo como tratamiento hormonal, se hizo como un tipo de tratamiento, pero a nivel facial, no era hormonal, y mágicamente al tomarla empiezan a abortar. Son los primeros abortos que se empiezan a hacer en México, casualmente. Bien. Entonces, Que nadie lo ocupa, pero bueno. ocupen sus anticonceptivos, chicos, chicas, chiques. No se enfermen por enfermarse de cosas que no quieran. Dicen por ahí un dicho muy bueno, sale mucho más barato tener un hijo que una enfermedad. Y la verdad que sí. Porque la penicilina sale mucho más cara. Y dependiendo de tu tipo de infección, No, es bueno. como sale. Bueno, pero no estamos hablando de enfermedades ni nada de eso, de transmisión sexual. Bueno, pero el cristianismo empezó a reemplazar toda la bendición y pública de obligación en el Estado, ¿sabes? Fue la que se introdujo. O sea, la iglesia tuvo... Ay, me asustó. Miren, una ardillita. Se está acercando a la ardilla. La ardilla quiere salir en el video. No vais a morder, por favor. No traigo comida, mi amor. A mí me dicen lo mismo. No. Es que hay una ardilla aquí. Está oliendo. Nos va a tirar el teléfono. Ya nos tiró el teléfono. Vamos a agarrar la ardilla. Ya nos acomodó. Gracias, ardillita. Like por la ardillita. No tengo comida en mi vida. No sé. Ya se nos fue la ardilla. Me asustó ahorita que... Aquí sigue. Ok. No traigo comida. Lo siento.
No me muerdas. Uy, uy. Ah, no, está acá abajo. Bueno, continuemos. No vamos a quitar la ardilla. Sí, obviamente. No vamos a quitar la ardilla. Sí, la tenemos que quitar. No la vamos a quitar. Es la protagonista de esta historia ahorita. Ok, ahora vamos a hablar de ardillas. tal Vamos a vez. hablar de ellas. Bueno, se supone ardillas que por también los doquier. animales Ardillas por doquier. Hablando de ardillas, también se supone que han experimentado en animales, ¿no? Los medicamentos. Claro, y siguen experimentando. Apenas hizo un estudio, no sé si fue aquí en México, dudo que haya sido en México, que se hizo para muchas pruebas, entre esos en el cáncer. Mm, Y fueron monos y cerdos. mm. Porque hay una ley en sí que te prohíbe hacer usos métodos científicos para soluciones, enfermedades ya habidas y por haber. Pero el mundo les vale madres. Sí, claro. Y pues hacen experimentos, fomentan con ese mismo artículo abajo, con unos párrafos que viene. Desconozco qué artículo sea, desconozco completamente de qué regla, qué ley estamos hablando, pero sí lo prohíbe prácticamente. Desde que Rusia lanzó a los perritos, ¿se acuerdan? Mm. Desde ahí. Esos rusos están bien locos. No nos meteremos en eso, claramente. Pero bueno, la iglesia tuvo que ver mucho en este aspecto católica, porque en ese tiempo todavía no existían las iglesias cristianas ni mormónicas, o no eran tan conocidas en esos tiempos. Podemos manejarlo así. No vamos a entrar en temas religiosos porque son temas de nunca acabar, chicos. Por ahora no. Donde la enfermedad era un desequilibrio, destacaba en uso profundo. La herbolaria en mensajes, sábados, conocimientos avanzados. Sábadas. Ok. Es que hoy es sábado y tengo sueño. En conocimientos más avanzados para la época era muy contraproducente, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la iglesia no te permitía avanzar en métodos científicos. O sea, cuando la iglesia toma el control, detiene básicamente la producción de medicina. Sí. Bueno, tiene sentido. Sabiendo que la religión tiene... Bueno, para ese entonces tenía ideologías donde creía que ciertas enfermedades eran por el demonio. Ahí está, tan solo simplemente las enfermedades psiquiátricas, doble y triple personalidad y etcétera. Les hacían un agujerito en la cabeza. ¿Le salía? Lobotomía, ¿no? Ajá, la lobotomía. Y según ya se le había salido el chamuco. Pero generaba la muerte, ¿no? Básicamente. Pero en lo que iba, días después, pues moría la persona. O sea, ¿no moría al instante? No, Yo pensé que moría al instante. no, moría días después. Y decían, ya está curado. Pero no tan solo era de la iglesia, ¿sabes? Lo llegaron a ocupar también psiquiatras, lo llegaron a ocupar también en los aztecas, en la prehistoria también lo llegaron a ocupar. En ciertas religiones, no religiones, en ciertas épocas se ve todo esto. Hasta un estudio psiquiátrico dijo hasta ahí. Bueno, pero se supone que todo esto tiene relevancia cuando también se creía que existían las brujas, ¿no? Y que por eso las quemaban para que se terminara. Bueno, las drogas existen, la neta. O sea, sí, pero para ese entonces cuando creían que todo era malo y eran brujas y las quemaban. Pero es que, porque según así se iban a purificar. Pero es que si vamos a hablar de cosas de terror, en Te Pareces Enorme vamos a empezar un poquito a hablar de cosas de terror. ¿Tú crees en las posesiones demoníacas? Sí. ¿En las brujas? ¿También? ¿Algo que te haya pasado? ¿De posesiones? Todavía no. Y de brujas. Entonces todavía es virgen, banda. Claro, hasta el matrimonio. Me estoy preguntando eso, güey. No tengo. Ah, mira, qué bueno que no tienes. Ahora les dejo mi número. Chicas guapas. No hay pierde. No hay pierde. Tengo la reserva. Bueno, ¿y tú has tenido posesiones? Pues sí, encima de ti. Pero Innecesario que estés diciendo eso.
Tú preguntas, pues, si no dije qué tipo de Demoníaca, no, pues, estamos hablando de eso. pero tú eres demoníaca. Mejor continúa. Ahí es el bloqueo. Entonces, no, te tocaba a ti hablar. Pues me estabas diciendo las posesiones demoníacas, que si creía en las brujas, te dije que sí. Y que si me ha pasado algo y no he tenido ni historias relacionadas con brujas ni con posesiones demoníacas. Pero vamos a hablar algo donde una empresa mierda. Ay, pero eso no tiene nada que ver con una posesión demoníaca. Ah, no, pero se escuchaban niños, ¿no? Donde tú trabajabas, se escuchaba la voz de una niña, decían. Bueno, decía, se supone que la leyenda contaba ahí que en alguna ocasión ¿Lo que la gente habían jugado ahí a la Ouija y que en la Ouija les había dicho que había una niña que así estaba y que estaba ahí. Y se supone que muchas veces llegó a espantar a varios compañeros, pero pues en lo personal nunca me pasó nada. La única vez que llegamos a escuchar todos fue una vez un grito de un niño, una niña que decía mamá. Y eso sí lo escuchamos todos. No, era el niño que pasó gritando. No, otro niño. Otro niño. Otro niño que ya estaba desvivido, según. Ese niño estaba preocupado porque no sabía dónde estaba su mamá. Pero pues era lo único que se decía. Yo tengo conocidos. Yo no soy licenciado en nada de eso. Hay muchas leyendas. Tengo conocidos que son paramédicos o médicos, enfermeros. Dicen que cuando tienen pacientes graves, los llega a ver la pelona, sin albur. Y dicen que es la muerte, y cuando tienen graves es porque se va a llevar alguno. ¿Pero a ti no te ha pasado, sí? No, nunca me ha pasado. Afortunadamente, llevo 3 cirugías, perdóname. Tengo rodilla y brazo. Biónico. No me han actualizado. Hay que cambiarle el software. Síguele. Bueno, entonces, ¿qué tenía que ver las posesiones demoníacas? Bueno, tenía que ver porque al final del día hicimos un gran creían paréntesis. que las posesiones demoníacas o ese tipo de creencias se curaban mágicamente o médicamente con ese tipo de métodos, ¿no? Claro. Entonces, sí hay muchas cosas que pensaba esa gente que hacía curaciones con ciertos métodos. Que entre esos era el colgarlos, entre eso era, por ejemplo, en la Santa Adquisición lo que también manejaban hechos es que si era bruja iba a salir mágicamente de la jaula cuando la hundieran. Así como el capítulo de los Simpsons meten a Marge a una jaula y la meten al río, así pasaba lo mismo. Entonces, pues... Bueno, entonces, en ese entonces también, bueno, yo tengo una tía que antes le daban convulsiones y creían al principio que a lo mejor algo le había pasado y que estaba poseída. ¿Y se pusieron a rezar? Al principio sí pensaban que estaba poseída. Resultó que no, obviamente mi abuelita en ese entonces la llevó al doctor y el doctor le dijo que porque se había dado ese tipo de convulsión. Levántate, no seas de huevón, le dije, no. Pero sí había mucha gente que creía que era por posesiones y demás. Pues yo conozco un capítulo donde se me subió el muerto. No sé si me subió el muerto o fue en La Cotorrisa, donde están leyendo un caso donde una persona convulsiona. Es un chavo que convulsiona, estaban jugando, convulsiona. Y pensaron que se le metió un demonio, lo empiezan a agarrar a madras, así se me subió el muerto. Y después se entera, ya años después se entera que eran convulsiones. Y bueno, vean ese capítulo. No tengo por qué estar diciendo fama a su programa, pero ese capítulo precisamente está muy chingón porque te hablan de ese güey. Y sí te cagas de risa. Claro. Apenas a mí me tocó también una parte, ¿no? Donde me enteré de un caso. No voy a exponer, no voy a decir nombres, no voy a decir nada. Donde una personita convulsionó 36 minutos. Ya son los que son expertos, sabes que ya empieza a tener daño cerebral a partir del 6º minuto, cuando ya se te alarga más y no hay un descanso. Entonces, esa persona convulsiona tanto, llega al hospital, le dan medicamento, y los familiares de este chavo son cristianos y piensan que porque tiene convulsiones se le metió el demonio y que Dios nos está ayudando.
Por- No sé. Ese es un caso ya de hace tiempo, no crean que sea ahorita, eso me enteré, es un caso ya mucho tiempo. Pero siguen actualmente con ciertas, más esas partes del cristianismo que piensan que porque una persona, hay muchos tipos de variaciones de convulsiones. Hay unas que se conocen como ausentes. Las ausentes, para que pongan atención, es completamente que se quedan viendo un punto fijo, se queda ahí y piensa la gente que Dios lo está hablando, que Dios es una iluminación divina. Claro. Pero es que no se está moviendo. No, obviamente tiene una convulsión ausente. No todas las convulsiones, no todos los ataques epilépticos tienen lo mismo, ¿saben? No es lo mismo. No es lo mismo. La otra vez hace mucho tiempo me decían, es que una convulsión y un ataque epiléptico es igual. No, señores, no es igual. Hay que estudiar, hay que informarse. No es igual. Entonces, pues Pero, actualmente, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? no sé, hay que preguntar a los expertos. O sea, él nada más está diciendo lo que yo. Claro, Eso de estudiar, no. claro. No, sí, es que hay una gran diferencia. A una convulsión ausente, el epiléptico te va a decir que está viendo un punto fijo. Te va a decir, estoy viendo una luz, estoy viendo un color, estoy saboreando lo que es el amor. Te van a decir muchísimas cosas, ¿no? Muchos aspectos. Y se van a quedar viendo. Y así. Y ya te dijo, vi una luz, vi un punto, vi un color, vi el otro. O sea, supe qué es esto. Tú ya sabes que es una epilepsia. O tiene empieza a tener un ataque epiléptico. Entonces, ¿los videntes son epilépticos? Digamos que sí. Los videntes en la historia cristiana, historia chichimeca, católica, dicen que no son buenos. ¿Por? Porque dicen que son del demonio, que no son cosa de Dios. Mm. Pero si ahí conocen algún vidente, mándenmelo. O alguien hizo saber mi futuro en nuestro canal. ¿A cuánto tiempo nos van a pagar? O que queremos monetizar, nos hace falta dinero, no por algo nos estamos haciendo youtubers. Nuestros papás están desilusionados. Tanto estudio. Tanto estudio que acabamos como youtubers. No, qué chingada. Bueno, aquí se acabó su carrera. Yo no. Ay, ¿cuál? Sí, también acabaste. Estoy a la mitad de mi carrera. Ciencias de la De la comunicación. segunda. De la primera. No le De la crean. segunda. Bueno, sí, la primera es técnico en reparación de hornos de microondas, televisiones y audiovisuales. No es cierto, es en enfermería. No le creas. Me ve la Eso facha de fue un enfermero. curso que tomó. Hace mucho tiempo yo he tomado cursos. Así que soy técnico en reparación de hornos de microondas, audio y video. Lo acaba de terminar hace como un día. Y. No, de hecho soy así. Ah, vea. Pero sí soy técnico en reparación de hornos de microondas. Hace mucho tiempo tomé reparación de microondas. ¿Y eso que eres licenciado en enfermería? No tengo. Nada de crear. No me pueden buscar y no aparezco. Sí, sí aparece. No. Sí aparece. No le crean. Hombre, tenía que ser. Ella es mujer, entonces no le crean. Hombre, tenía. Bueno, ya sigue, continúa. Entonces muchas veces en esos aspectos siguen pensando que es por medio de cosas, ¿no? En este mundo, y le pueden preguntar a una persona que se dedica a la chamería, a todas esas cosas, qué es bueno y malo. Hay muchos que son chantajes, hay muchas cosas que no concuerdan con eso, otros que sí. Yo soy no fiel creyente, pero sí soy creyente en que existe lo bueno y lo malo, y en ese aspecto espiritual yo no me meto, pero sé que existe algo malo y sé que existe algo bueno. Y hay muchos tipos de magias, hay muchos entre eso las santerías, que copan humanos, animales, para muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente ahí sí conocen un brujito bueno, mándelo porque queremos saber si nos puede ayudar para monetizar. Monetizar. No, mono. ¿Por qué mono? ¿No quieres a Punch? Ay, no, eso de leche está a todo. Bueno, el monito Japón. Japonés con el bonito Japón. Está bonito y es Japón. No.
Entonces, bueno, ¿lo quieres o no lo quieres así como bonito? No puedo tenerlo. ¿Pero lo quieres o no? No puedo tenerlo. ¿Lo quieres o no? No me estés hablando feo. No te estoy hablando feo. Continuemos mejor con lo que estamos hablando, por favor. Ella empieza a distraerme. No es cierto. Desde Que que, tengas empieza, déficit de atención. desde que empieza a hablar de los animales, me empieza a distraer. Ahora yo no estaba hablando de animales. Pero bueno. Pues es mi culpa. Sí. Entonces, en México, realmente la medicina ha surgido, ha funcionado. Vamos a aclarar más tiempo más actual. Vamos a recordar algo que no nos gusta recordar, pero pasamos al ser leyendas. Pandemia 2020, pandemia 19. Bueno, desde antes, ¿no? Habíamos visto otra pandemia de la influenza. Ajá, 2012. 10, ¿no? No, la influenza fue en el 12. 2010. Fue en el 12 porque todos empezaron a creer que ahí se iba a acabar el mundo. No, fue en el 2010 y después salió la tele del 2012. Donde se acababa el calendario azteca. En el 2012. Pero donde- se supone que la pandemia empezó como por 2010, 2009. Bueno, México ha tenido muchas pandemias. O sea, sí, pero estamos hablando de... Entre esa volvió sarampión. Gracias, gobierno. Entonces, entre esa volvió otra vez la pandemia de sarampión, la viruela del mono. Pero eso siempre ha estado, ¿no? La viruela del mono no. No, ¿No? es que no, apenas llegó pues, la viruela del mono. O sea, ya llegó hace un par de años. Pero había un país, ¿no? Que normalmente es como la más común. No ¿India? Desconozco. No, desconocemos completamente. Ahí sí desconozco, pero tengo entendido que hay un país en donde la viruela del mono es como lo más común. Pero en México no. No sabía que había llegado ya. Según yo ya estaba como detenido. No. La que sí estaba detenida era la de sarampión. Pero eso les da a los niños, ¿no? Normalmente a la mayoría de niños les da. No, sarampión también y se le así. da, no, también le dan a mujeres embarazadas. O sea, sí, pero se supone que la mayoría de niños son los que se contagian de sarampión. Ah, sí. Eso es lo que me refiero. Vacúnense contra sarampión, banda. Hay campañas de vacunación. Espero que ella ya se vacunó. Yo ya me vacuné contra sarampión. No te has vacunado. Ay, Dios mío. Vacúnense. En serio, puede dejar secuelas. Muy secuelas para toda su vida. Muy fuertes. O dejas de existir. No, de hecho, esa cosa no te mata. Te deja cuadripléjico. Se supone, O que, paralítico. se supone que una niña sí se murió. Ah, sí, pero la detectaron tarde. 6. Según los noticieros, 6. Realmente no sé cuántos. Yo tampoco sé cuánto. Pero según hasta donde yo sé, sí te puede matar. Sí. Ahí está, entonces ¿por qué me dices que En no? los buenos casos. Entonces ¿por qué no me dices que no? Si hubiera sobrevivido la niña. ¿Cómo ahora- te encanta llevarme la contraria? De veras. Pero Ajá, bueno, ajá. Da. te puedes dejar de distraer y continuar con lo que estabas platicando. Entonces, en los años, hace 5 años, hubo una enfermedad llamada COVID, SARS-CoV-2. Eso pues nos dejó, de por sí nuestro sistema de salud siempre está decaído, qué raro. Pues muchos países pues se le cayó mucho el sistema de salud, ¿no? México se ha acostumbrado a que siempre se ha caído y programar la cita para 4 meses. Entonces, es bonito. Los retrovirales, los medicamentos virales, todo lo que es medicamento ya más actual, lo que nos ha ayudado mucho para salir y enfrentar las enfermedades. Va a haber más nuevas enfermedades que no vamos a saber cómo controlarlas. El mundo científico está preocupado por eso, porque no saben cómo parar muchas enfermedades. Entonces, yo les puedo decir una cosa, ataques epilépticos, ataques de convulsiones, siempre lleven sus citas constantes. En medicina hay algo llamado medicina de control para los diabéticos. Ellos llevan un cierto control, ¿no? Ya estamos cortando de tiempo antiguo a tiempo más actual, ya siglo XXI, siglo XX, ya cuando empiezan a haber más aparatos, más avances en el área médica. En la guerra, en las primeras guerras, no sabían lo que era medicina táctica, ¿no?
Eso fue copia a medicina táctica urbana. ¿Qué es ese aspecto? Que cuando había enfrentamientos entre policías, había, había paramédicos. Y toman de medicina urbana, de táctico urbano, lo complementan a medicina táctica. Les voy a traer el dato, a ver si podemos el siguiente capítulo lo traemos. Vamos a hablar de su carrera de la licenciada. Ni me pongan la cara porque ya quedamos aquí en cámara. No le creo. En medicina táctica vamos a hacer una gran introducción en lo que vaya hablando ella, porque la mejor es la medicina urbana táctica. Brasil se combate toda esa parte, la parte latinoamericana, porque por ejemplo Brasil tiene el grupo especial BOPE. Ese grupo especial BOPE es mis respetos a los que son policías, es como fuerza de tarea aquí en México, o algunas fuerzas federales en México, como murciélagos, como los gafes, como fuerzas especiales, ¿no? Los BOPES son eso, fuerzas especiales allá en Brasil. Entonces ellos implementan medicina táctica, porque cuando hacen enfrentamiento en favelas, que tiene todo el control de, ¿cómo lo podríamos decir? Pues digamos que es como el crimen organizado de allá. Exactamente. Así. Entonces ellos tienen el control de las favelas. No, entonces si van a Brasil me traen 2 gramos. No es cierto, no se crean. Me van a censurar por esto. No es cierto, banda. Entonces no monetizamos nada y todavía sales con tus chistes. Sí. Pues. Entonces la medicina en sí es muy indispensable hablar de ella, porque es tocar temas de universo. Porque universales. Universales. Okay. Porque antes pensaban que por medio del universo los curabas. ¿Cómo? Hacían como unos rituales, y en esos rituales le pedían al universo la curación de esa persona. Órale. Uh-huh. Eso sí no sabía. Entonces, por eso digo universo. ¿Estoy segura de que no funciona o sí? Pues muchos decían que sí funcionaba. Siento que es como estos comerciales de la tele, de la iglesia, de se está curando cuando no puede ni caminar y ya están ahí diciendo un montón de Me cosas. recordaste, es un video cristiano donde una persona no tiene una pierna y dice, crece, esos videos crece, justamente y hablan. mágicamente le vuelve a crecer su pierna. Hace poquito me salió uno de que a una señora le está creciendo la mano. Y la tenía toda chicada, ¿no? No, la tenía así nada más y le empecé a decir como de que está creciendo, ve cómo está creciendo y se ve nomás como la... sí. Pero estoy segura de que eso no funcionaba. O sea... creencias, y hasta la fecha tenemos esas creencias. Entonces, bueno, eso te digo que antes hacían como curaciones a nivel del universo. El chamán, por ejemplo, aquí el sacerdote, el que estaba encargado de toda la aldea, hacía ese tipo de curaciones. Era médico. Las primeras fédulas los hizo los egipcios. Las primeras sillas de ruedas, si no mal recuerdo del dato, los hicieron los egipcios. Por los esclavos. Les cortaban luego las manos cuando eran rebeldes. Y las hacían o las piernas. Cuando les cortaban las piernas, les creaban las sillas de ruedas. Entonces eran como prototipos. O sea, eran herramientas para que siguieran trabajando. Ajá. Varias herramientas de trabajo lo ocupamos actualmente como ya salud. Sí, claro. Gracias a los esclavos aprendimos medicina. Uh-huh. Desafortunadamente se experimentaba con humanos. Ahora, desafortunadamente, actualmente se practica con lomitos. Pero es lo mismo, ¿no? Actualmente se practica tanto con animales como pero con es humanos, que van por ¿no? fases. O sea, primero la practican con fases. Fase 1, animales. Fase 2, monos o puercos. Fase 3, funcionó, entran los humanos. ¿Y ya si funciona? Ya la sacan a la luz, exactamente. Aspirina, lo que son antibióticos. Pues la del COVID también, la vacuna del COVID. Que da chip 4G.
Localización GPS en tiempo real. Este, ampicilinas, todo lo que tenga que ver con medicamento. Unas se crearon por error, otras se crearon por por ayudar o Curiosidad. para perjudicar. Un medicamento, que ya casi nos vamos, banda, hay un medicamento precisamente que es de Japón, me parece ser, Japón, China, Ujú. que se iban a hacer una guerra biológica y crearon un medicamento. Dejen ver cómo sale bien el segmento. Fue la quimio, precisamente. No me acuerdo qué país, la verdad desconozco completamente. Claro. Se crea la quimio para hacer un ataque biomédico. Mm. Y pues, Fue una solución. gracias a ellos, pues, tenemos quimios, radios para las personas que inician con cáncer. Fuerte, mucha fuerza. Es el corte más caro del mundo. Para todos los que están cruzando la quimio, pues muchísima fuerza. Los apoyamos desde este canal. Y pueden y si se los tomó broma ahorita el chiste, que bueno. Y si no, pues nos vale madres. Poquito. Aún no Entonces, monetizamos, entonces no hay tanto problema. entonces algunas palabras que quieras decir, licenciada. Pues nada, creo que la medicina de alguna manera tuvo ya un gran avance. Quiero pensar que ahora ya estamos en otro nivel, que ya no estamos tan mal, o ya no nos dejamos llevar tanto por creencias, pero todavía sigue esta lucha constante en medicina nueva, en las enfermedades que van saliendo. Todavía está como esta guerra entre creencias y pensamiento crítico. Pero siento que eso ya depende de cada quien. Y pues nada, que esperamos que todos los que estén pasando por una enfermedad grave o terminal, pues tengan mucha fuerza y pues que disfruten cada día. No se amarguen. Como siempre le decimos en este canal, manejen con precaución. Ocupen casco, ocupen sus intermitentes, manejen con cuidado. No se peleen. No se peleen. No se peleen con la gente. Sabemos que hay mucha gente que no sabe manejar y tiene la licencia. Pero háganlo con precaución. Los esperan en tu casa. Ella me espera siempre. Cada 8 días. Yo los espero a ustedes que nos sigan viendo el canal. Y todos aquellos que están pasando por una situación difícil, algo muy complicado, algo muy grave, sientes que tu vida está a punto de acabar, no es acabando, vas iniciando. No es un fracaso. Cometiste errores y esos errores los estás aprendiendo a superar. A toda esa parte de que digas, no puedes, sí puedes, aférrate tanto por tus sueños. No te aferres por no seas migajero. No recojas cosas que no mereces. Al contrario. Eres un chingón, eres una chingona que mereces mucho. ¿O no? Pues sí, amor propio, salud mental. Cuídense su salud mental. Cuídense, ámense. Ustedes mismos, ¿no? Ama a tu familia. Si te llevas bien con tu familia, si te llevas de lo mejor. Protégete, cuídate. No embaraces, no llenes este mundo de idiotas. Al contrario, llena este mundo de alegría y con personas inteligentes de como mental, como en sentimientos, como en persona. Enséñale lo bueno a tus hijos, enséñale lo bueno. Esos podcasts los empezamos a hacer porque queremos transformar muchísimas cosas. Entonces, banda, un fuerte abrazo, unos fuertes voces sabrosos. Bien sabe qué dijo, pero a Chile no. Es que me estaba ganando la dislexia, banda. Entonces, fuerte besos, eran besos. Ya se reconstruyó mis cables. Fuertes besos a todos ustedes. Y tienen aquí su canal favorito, Alta Toxicidad. Si eres macho, si eres hembra, si eres perro, si eres perra, si eres gata, si eres gato, si eres humanoide o no eres humano, venos cada 8 días. Vamos a seguir subiendo capítulo.
Algo que tengas que decir. Pues nada, cuídense y esperamos que nos sigan viendo. Muchos abrazos. Muchos abrazos. Bye bye.